Capítulo 7. Refugiados en Lagas. El sol comenzó su lento declinar sobre la tumultuosa y concurrida Lagas. Faltaba una hora para que el gran portal que permitía el ingreso a la ciudad se cerrara y permaneciera así hasta el amanecer del próximo día. Su ubicación inmejorable, donde los ríos Éufrates y Tigris se unen al Golfo Pérsico, la había tornado en una próspera metrópoli comercial. A pesar de no contar con las riquezas agrícolas de Uruk, en los últimos años venían a traficar en ella todo tipo de mercaderes de las zonas cercanas, y otras no tanto. Las telas, bebidas, comestibles, animales, esclavos, todo era apto para la venta o el intercambio, y todo podía obtenerse por un precio, y esto dejaba gran ganancia a los que administraban el comercio, en especial a su regente, o como lo llamaban los sumerios, a su ensi. La plaza principal, que oscilaba los 500 metros de diámetro, estaba repleta de comerciantes ávidos de vender su mercadería a los cuantiosos transeúntes que se paseaban entre las improvisadas tiendas. Se escuchaban los regateos, las ofertas de mercaderías, las voces de las prostitutas en busca de clientes, las risas exageradas de quienes habían ingerido demasiado sicaru, y también muchos niños correteando. Si bien la mayor concentración ocurría durante la mañana, aún podía contabilizarse un importante número de personas. Tikbael y Ahmal ingresaron sobre sus caballos a paso de hombre, sin que nadie reparara en ellos. Pronto se sumergieron en la bulliciosa vorágine del mercado. A simple vista notaron a muchos soldados desperdigados por toda la plaza y también sobre el muro que circundaba la ciudad. Veamos dónde podemos dejar los caballos, sugirió Tikbael, y tratemos de averiguar sobre Abitor. También busquemos algo para beber, agregó el moreno. Ambos bajaron de su montura y comenzaron a caminar con lentitud, en busca de la zona de caballerizas. Le cambio su caballo por estas dos mujeres, señor. Dijo uno al semita, ofertándole dos esclavas, muy cerca del sector de establos. El hombre era de poca estatura y algo encorvado, con un parche en uno de sus ojos que cubría la mitad de una grotesca cicatriz. La expresión de codicia brotaba con claridad de su ojo sano. Las pobres muchachas solo miraban el suelo con resignación, sus caras estaban sucias y sus cabellos duros por la falta de higiene. Agradezco tu oferta, pero necesito más al caballo, respondió Tikbael. ¿Hay algo que mi señor desee? Una mujer para pasar excitantes momentos quizás. Insistió el hombre. Un joven ayudante del tuerto hizo adelantar de entre el gentío a otra mujer y la ubicó delante de las dos esclavas. Aunque era muy bella, sus pómulos caídos y sus ojos irritados evidenciaban el nivel de sicaru que había ingerido. Bueno, tal vez podamos tomar un merecido descanso, sugirió Ahmal, arrugando su frente y dibujando una sugerente sonrisa. Pero Tikbael tenía otras intenciones. Te daré una pieza de oro si nos traes algo de beber. También quiero que te encargues de nuestros caballos y nos digas dónde puedo hallar a un tal Abitor, dijo, sosteniendo lo prometido con el pulgar y el índice de su mano derecha. El precioso metal provocó un destello en el ojo del comerciante y sin dudarlo se dispuso a satisfacer a su ocasional cliente. Mi ayudante les dará de beber y también cuidará de sus caballos. En cuanto a Abitor lo encontrarán en su tienda, justo al final del mercado. Pero puedo enviarlos con otro amigo que les puede hacer mejor precio que él. No te preocupes. Con la información que nos has dado es suficiente, repuso Tikbael. Con rapidez el joven asistente entregó en manos del semita dos odres de piel ternero repletos de sicaru. Tomó luego las riendas de los caballos y los llevó hacia los establos. ¿No crees que debemos considerar la oferta de la mujer? Ten en cuenta que hace mucho que no soy atendido correctamente, dijo Ahmal después de beber. ¿Cuánto pides por ellas? Dijo el semita al tuerto, en referencia a las mujeres esclavas que le ofreció en un principio. Ahmal abrió en grande sus ojos. Solo quiero pasar un momento con la prostituta, no cargar con el bagaje de dos esclavas, pensó. Son excelentes ejemplares, mi señor, respondió el astuto hombre. Muy aptas para el trabajo, o para lo que mi señor desee. 2 piezas de oro. Pero, señor, valen más de 2 cada una. Replicó el comerciante. El día termina y tendrás que seguir gastando en su alimento. Compraré esclavas a otro que acepte mi precio. Ahmal solo se limitó a escuchar, pero estaba sorprendido por la forma en que su compañero trataba con el mercader. Él sabía de regatear para conseguir un buen negocio y de hecho reconocía que el semita lo estaba haciendo muy bien. Está bien. Está bien.
Si mi señor puede soportar empobrecer a un insignificante hombre. Está bien, hagamos la venta. No eres ni pobre, ni te empobrecerás ahora. El tuerto quitó los grilletes de los tobillos de las dos temerosas mujeres y las trajo hasta su nuevo amo. Al instante de recibir la paga se retiró agradeciendo por la compra. Las muchachas se mantuvieron mirando el suelo en todo momento, aun después de haber terminado el regateo. Sin embargo, al ver la vestimenta de quien las había adquirido, un gran temor las embargó. El semita se quedó observándolas por un instante, como decidiendo qué haría con ellas. Debajo de la evidente suciedad había dos muchachas rubias con aceptable figura y ojos verdes claros. Sus edades apenas superaban los 20 años. «¿Te has vuelto loco?», recriminó Ajmal. «¿Qué haremos con ellas ahora? Serán un estorbo para nosotros». El semita parecía no escucharlo. «¿De dónde las han traído?», preguntó a las dos mujeres. «Somos de una aldea cercana», dijo una de ellas, que parecía tener algunos años más que la otra. «Mi padre no pudo hacer frente a quienes nos capturaron». «¿Son hermanas?». «Sí, señor». «Aquí tienen 6 piezas de oro», dijo Tikbael, mientras ponía en su mano la bolsa de cuero. «Compren un caballo y algo de comida, y vuelvan a su hogar. Son libres». Las muchachas se miraron extrañadas. No podían entender aún el repentino cambio de su suerte. Su captura y el magro destino que les aguardaba como esclavas fueron ahora eclipsados por la bondad mostrada por un completo extraño. Los ojos de ambas comenzaron a inundarse de lágrimas. «Gracias, señor». «Gracias», dijo una de ellas, la que también recibió en su mano el obsequio del semita. Juntas se alejaron y desaparecieron entre la multitud, para ir en busca de un caballo y ponerse en marcha de inmediato. «Ahí se va nuestro oro», lamentó Ajmal. «Quizá ese oro les pertenecía. Es muy posible que los hombres que vimos en el pozo del sendero serpenteante sean los mismos que las raptaron y vendieron». Los ojos del cusita aún observaban la multitud en donde las muchachas desaparecieron, como si dejara abierta la posibilidad de que retornaran para devolver el oro. Pero no fue así. «Tal vez tengas razón», agregó. «Pero si las hubieras dejado en libertad, sin darles el oro, de todos modos te estarían agradecidas». El semita comenzó a caminar hacia donde el mercader tuerto les indicó que se hallaba la tienda de Abitor. «No hubiera sido lo mismo», respondió para sí mismo. Y luego de unos 10 pasos, mientras bebían de los odres, decidió explicar a su amigo el porqué de su bondad con las muchachas. «Te diré algo», dijo, «nuestras acciones determinan quiénes somos y muchas veces el destino nos devuelve el favor». «Ya está hablando como Lemuel», pensó Ajmal. «Puedes explicarte». «Fui apresado en Kis por defender a una mujer mayor. Y pude haber sido ejecutado en Uruk por los soldados, o terminar en cualquier otro sucio calabozo, pero nos pusieron donde Lemuel estaba, y él era el único que conocía el modo de salir de la ciudad». Los ojos de Ajmal se abrían al máximo mientras escuchaba a su amigo. «A eso llamo, un favor del destino». «Pero fue un favor a medias, la joven que conociste no pudo salir». «Quizá nuestra faena en Uruk no ha finalizado», replicó el semita, haciéndose lugar para avanzar entre el gentío. De repente, la mano de Ajmal golpeó el hombro de Tikbael para detenerlo. El cusita había visto algo y necesitaba advertir a su amigo. Por la puerta de la ciudad un grupo de jinetes al mando de Grok hacía su ingreso. Ambos se agacharon, para evitar que los vieran, se introdujeron en la tienda más cercana y se cubrieron con los numerosos mantos y velos que allí había colgados para la venta. «Los señores buscan algo para sus esposas. ¿O acaso para ellos?», dijo una suave voz femenina, con sarcasmo. Se trataba de una mujer de unos 30 años, de piel morena y rizos pronunciados y una exquisita forma de hablar. Las finas telas de su vestimenta denotaban su hermosa figura. Era la dueña de la tienda donde solo vendía telas para mujeres y no le costó mucho comprender que los dos hombres se escondían de los soldados. «Este sí es un favor del destino», pensó Ajmal, sin poder apartar sus ojos de la mujer, y con su corazón latiendo más rápido de lo normal. Los soldados de Uruk se detuvieron un momento para observar entre el gentío, pero al no divisar a quienes buscaban, Grok dio la orden de continuar hasta el centro de la ciudad. «Gracias por no delatarnos», dijo Tikbael, cuando vio que el peligro había pasado. «No me agradezcas nada todavía», replicó la mujer. «Dime qué buscan y luego veré si los delato o no. No somos criminales».
Pero nos buscan por los caprichos de Gilgamesh, explicó el semita. Ese lugar es el Asakku en carne y hueso, asintió la mujer, comparando a Gilgamesh con un conocido demonio que, según se creía, atacaba y mataba a los hombres mediante plagas. ¿Qué harán ahora? Buscamos a Abitor. Y luego seguiremos nuestro camino. Aunque yo me quedaría contigo si así lo quisieses, agregó Ajmal, sin esconder la fascinación que sentía por la bella vendedora. Solo en tus sueños, amigo. ¿Me llamaste, amigo? Eso es un buen comienzo. Y creo que estoy soñando ahora. Tikbael no podía evitar sonreír a causa de las palabras que escuchaba y del enamoradizo rostro del cusita. Una mujer como tú merece a alguien como yo, insistió Ajmal. Quizá podamos iniciar algún negocio juntos y hacer muchas cosas más. Ese es nuestro destino. Si no quieres tener un destino como prisionero, deja de decir estupideces y síganme los dos. La muchacha había visto a los soldados regresar al predio del mercado y se acercaban. Cubiertos con velos y mantos, simulando ser mujeres, los dos fueron tras la morena vendedora hasta el extremo norte del mercado, donde terminaban las tiendas rudimentarias y daba comienzo el sector de las edificaciones. El negocio de Abitor quedaba en esa dirección. Luego de llevarlos entre los angostos caminos que separaban a las numerosas tiendas, la mujer se detuvo en forma abrupta. Hasta aquí llego yo, dijo. Abitor vive allí, señaló con su mentón una de las primeras casas, erigida en el límite que separaba el predio del mercado con el comienzo del caserío. Denle saludos de parte mía. La muchacha les dio paso para que ambos continuaran su camino, y poder así regresar a su tienda. Gracias, mujer, dijo el semita. Dejaremos tus telas en casa de Abitor. No hay problemas con eso. Además, les quedan muy bien, sonrió. Suerte, amigos. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Ajmal, aún mostrando su rostro atontado. Digo para que Abitor sepa quién nos ayudó. La muchacha ya había dado algunos pasos, pero volvió su rostro con una leve sonrisa. Tigda, contestó, y luego se apresuró a volver a su tienda. Tigda, no olvides lo del negocio juntos. Caviló el cusita y quedó estático, observando a la bronceada vendedora desaparecer entre la gente. Sus ojos que parecían escapar de sus cavidades y sus glándulas salivales segregaban más líquido de lo normal. Tikbael golpeó 2 veces su hombro para sacarlo de su cenagoso letargo sentimental. Sigamos, doncella, dijo entre risas. Debemos hallar a Abitor antes de que Grok nos encuentre. Con sus rostros aún ocultos por los velos, los dos retomaron los últimos metros hasta la morada de Abitor, en espera de hallar las respuestas por las cuales habían venido hasta Lagas. Sin embargo, casi inadvertido entre la muchedumbre que transitaba el saturado mercado, se hallaba el ayudante del codicioso mercader tuerto. Había sido enviado para observar y para tratar de averiguar qué querían los forasteros con Abitor, por si acaso alguien estuviera dispuesto a pagar por esa información. El muchacho fue testigo de la forma en que se ocultaron de los soldados de Uruk y también cómo se disfrazaron de mujeres para pasar desapercibidos. Cuando los vio ingresar en la propiedad de Abitor, decidió volver a quien lo había enviado para reportar todo lo que había visto. La tienda del amigo de Lemuel era una de las más prósperas de la zona comercial. Su especialidad eran las obras de alfarería, además de otros enseres. El lugar no era muy amplio, pero sí aprovechado al máximo. Las vasijas, cántaros, recipientes de varios tamaños y distintas piezas artísticas hechas de barro cocido formaban parte del nutrido stock del mercader. Al fondo, detrás de varios platones y tinajas apiladas, había un portal que comunicaba a la vivienda. Cuando el semita y Ajmal ingresaron al negocio, había varias personas atendidas por 2 jóvenes sirvientes. Simulando ser 2 mujeres interesadas por la mercadería ofrecida, quedaron de espaldas a los vendedores. ¿En qué puedo ayudar a las señoras? Escucharon. Aquí encontrarán todo lo que necesitan. Quien les hablaba era un hombre de cabello y barba blanca, no muy alto, vestido con un colorido manto a rayas. Las arrugas en su rostro denotaban que su edad superaba los 60 años. ¿Tú eres Abitor?, preguntó Tikbael, para asegurarse de estar en el lugar correcto. Al anciano le pareció extraña la voz grave que surgió debajo del velo. No era la que esperaba oír de los labios de una mujer. Pero aún así respondió. Por ese nombre me conocen. Necesitamos tu ayuda, agregó el semita, girando junto con Ajmal y quitándose el velo.
El hombre abrió sus ojos al máximo y su corazón latió muy aprisa a causa de la sorpresa. Pensó que se trataba de un robo, y con algo de temor aclaró su garganta e intentó controlar la situación. Se equivocaron de lugar, dijo con firmeza. Solo bastará un grito para que la guardia de la ciudad esté aquí en segundos. El que sirve al único nos envió contigo y nos dijo que nos ayudarías. Cuando el hombre escuchó esto último quedó tieso por un instante, observándolos sin pestañear. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie referirse de esa manera. En su mente surgió de inmediato la figura de Lemuel ingresando a su negocio 40 años atrás. En aquel entonces Lagas gozaba de una relativa autonomía, a pesar de no contar con una gran muralla en su perímetro. La creciente influencia de Uruk había apaciguado los constantes conflictos en la región, y esto otorgó a la ciudad un significativo impulso comercial y religioso. Varios trabajos constructivos comenzaron a realizarse, que con los años le concederían un esplendor edilicio formidable. Luego de un extraño sueño de Lensi, los sacerdotes del dios Ninjirsu, patrono de la ciudad, sugirieron la necesaria construcción de un nuevo y magnífico templo. A causa de esto la ciudad celebró una gran fiesta de purificación, donde todas las calles e instalaciones eran limpiadas, y culminaba con una gran hoguera alimentada con madera y arbustos aromáticos, para purificar también el aire. Esta práctica se la conocía como el perfumum, que con el correr de los siglos daría el nombre al perfume. El deseo constructor del Ensi de turno provocó la llegada de algunos expertos, venidos de varias regiones. Uno de ellos, un hombre sabio del norte, era nada menos que Lemuel. Este, cuando la populosa hoguera daba inicio, ingresó al negocio de Abitor, que todavía era muy limitado. Estoy en busca de algunos enseres, dijo, observando la mercadería desparramada por toda la tienda. Ha llegado al lugar correcto, señor. Respondió exultante Abitor, con una sonrisa. Y si su compra lo amerita, yo mismo lo ayudaré a llevarla. La fiesta de purificación había resultado en una paupérrima venta y faltaba muy poco para que la lumbre del sol se extinguiera. Si la compra era buena, no dudaría en dejar a su esposa a cargo del negocio, mientras él acompañaba al forastero hasta donde éste residía. Lemuel escogió un gran número de utensilios, grandes y pequeños, lo que alegraba el corazón del otrora desanimado comerciante. Luego de pagar con piezas de plata, ambos se encaminaron con la mercadería a cuestas hasta el sector oeste de la ciudad. Será larga su estadía en Lagas. Estaré el tiempo que dure mi trabajo en el templo. Abitor no necesitó que el forastero le aclarara a qué templo hacía referencia. En la ciudad no se hablaba de otra cosa que del majestuoso templo de Ninjirsu y de su esposa Urbau. La conversación se tornó fluida mientras transitaban por las angostas callejuelas y una notable afinidad surgió entre ambos. Se vieron hablando de varios temas de la misma forma que dos amigos de muchos años de amistad lo harían. Mientras lo hacían sus narices percibían el aire saturado por el aroma de las maderas purificadoras. ¿Cómo es que alguien que levantará un templo no está ahora en la purificación? ¿No implica eso contar con el favor de los dioses?, preguntó extrañado el mercader. Lemuel lo miró a los ojos, como si dudara en responder con sinceridad esa pregunta. Pero después de unos segundos, finalmente lo hizo. Mis manos y mi cabeza saben hacer muchas cosas, comenzó a explicar, y Tuensi me ha encargado la construcción del templo, como también de varias esculturas de deidades que lo decorarán. Abitor escuchaba con mucha atención. Pero no me convence el hecho de buscar el favor de un dios, al que yo mismo he creado con mis manos. Abitor estaba perplejo. ¿Cómo puede alguien no creer en un dios al cual ve en una escultura?, pensó. Entonces, ¿cuál es tu dios? No conozco su nombre, ni le he visto. Abitor se mostró más desorientado aún, pero sé que es real, y que es uno solo. Lemuel detuvo su marcha para mirar fijamente a su interlocutor, mostrándose muy seguro de lo que diría. Él es el único. Lemuel continuó unos pasos más hasta que llegó a la puerta de donde se alojaba. Abitor lo hizo unos segundos después, aún sin digerir las palabras que había escuchado. Los trabajos en el templo se prolongaron por algunos años, y en todo ese tiempo la amistad que comenzó con una buena compra se fortaleció, hasta el punto de que ambos llegaron a considerarse casi como hermanos. Y en forma paulatina la creencia que Lemuel profesaba en ese Dios, único, se instauró también en Abitor y en su esposa. Ahora el próspero comerciante de Lagas tenía delante de sí a dos individuos que mencionaron a esa deidad invisible y no dudó ni por un instante de que las palabras que había escuchado provenían de los labios de Lemuel.
Cubran sus rostros otra vez y pasen rápido por aquí, dijo, instando a los dos hombres a que fueran al fondo de la tienda. El anciano encargó el negocio a sus ayudantes e hizo ingresar a sus inesperados invitados a su vivienda. Una vez dentro, les ofreció asiento alrededor de una pequeña mesa de roble. Los dos dejaron a un lado los mantos y velos. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó, con una sonrisa. Él es Ahmal y yo soy Tikbael. Díganme cómo está mi amigo. Hace tantos años que no lo veo, hasta pensé que había muerto. Lo está ahora, dijo el semita con pesar. Murió en mis brazos. Lo lamento. Abitor bajó su cabeza y sus ojos se humedecieron más de la cuenta. La esperanza de ver con vida a su viejo amigo se había derrumbado. Lo último que escuché fue que el lugal de Uruk ordenó que lo ejecutaran, dijo luego de unos segundos. Pero siempre albergué la expectativa de volver a verlo. El anciano se esforzó para no sucumbir a la pena que lo embargaba. Estuvo preso por algunos años, explicó Tikbael, y fue él quien nos mostró la salida de la ciudad amurallada. Por desgracia, una saeta le provocó una herida mortal cuando escapábamos, y murió. ¿Qué mostraban sus ojos en ese momento?, preguntó Abitor, como si la respuesta que obtendría tuviera un significado muy importante para él. La pregunta sorprendió al semita, pero de inmediato trajo a su mente la expresión de Lemuel en los instantes previos a su deceso. En sus ojos había paz, dijo. Y siempre hablaba de su Dios. Cuando Abitor escuchó esto se arrodilló y expresó palabras de gratitud hacia el mismo Dios al que Lemuel había pregonado estando en prisión. Tikbael y Ahmal lo observaron sorprendidos. No entendían el fervor que su anfitrión manifestaba hacia una deidad invisible y sin templo. Aún así ninguno profirió opinión alguna. En ese momento la mujer de Abitor ingresó en la habitación sosteniendo una gran bandeja con abundante comida. Eran tortas y pasta de cebada, pescado frito, frijoles con cebolla y abundante fruta. Los ojos de los viajeros destellaron de ansiedad. La mujer depositó la bandeja sobre la pequeña mesa y se retiró de inmediato. Aliméntense, amigos. Hoy serán mis invitados, dijo Abitor, aún con sus ojos húmedos, pero con una gran sonrisa. Los dos viajeros agradecidos comenzaron a comer. La mujer volvió a ingresar en la habitación trayendo ahora dos recipientes rebosantes de sicaru, junto con las cañas utilizadas a modo de sorbete. Luego de dejarlas frente a sus invitados, se sentó junto a su esposo. Lemuel nos envió contigo, dijo Tikbael, mientras masticaba un trozo de pescado, y aseguró que nos darías ayuda. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hacia dónde se dirigen? Necesitamos entrar en Uruk nuevamente, contestó Tikbael. ¿Te ofende si no uso la caña? Abitor negó con su cabeza. El colocar las cañas para beber el sicaru era una mera formalidad, la mayoría de los hombres preferían deleitarse tomando en forma directa del recipiente. Ahmal imitó a su corpulento amigo. Sin embargo, la respuesta había sorprendido al anciano y a su esposa. ¿Pero qué sentido tiene volver a ingresar al sitio del cual se huye?, preguntó intrigado Abitor, luego que el semita dejara correr por su garganta un gran trago de cerveza. Mujeres. Son la causa de nuestra perdición, dijo Ahmal, intentando dar al anciano alguna pista del por qué querían retornar a Uruk. Prometí a una mujer que volvería por ella, explicó el semita, con su mirada firme, y no pienso faltar a mi promesa. Abitor no dijo nada en ese momento. Solo llenó sus pulmones con una gran cantidad de aire y miró a su esposa. He intentado convencerlo de hacerse rey primero, y luego con su ejército conquistar Uruk, agregó Ahmal, moviendo su cabeza de lado a lado, pero no he tenido éxito. Sé que es una locura, pero debo hacerlo, sentenció Tikbael. Te comprendo, amigo mío. Abitor colocó su mano sobre la de su mujer y la miró a los ojos sonriendo. Si mi esposa estuviera prisionera en las entrañas del inframundo, o del Irkaya como prefieras llamarlo, hasta allí iría sin dudarlo, aunque más no fuera para morir junto a ella. ¿Sabes cómo podemos ingresar? La determinación del semita brotaba en el tono de su voz. Veo dos formas posibles. El anciano soltó la mano de su esposa y acercó su rostro al de sus invitados. La primera es aprovechar la fiesta de Utu, que será en 2 días. Mucha gente de los alrededores irá a Uruk y se podría intentar burlar la guardia de la entrada. Si nos descubren en la puerta, se acabaría nuestro rescate muy pronto, afirmó el semita.
La segunda. Ustedes escaparon por una salida secreta que solo Lemuel conocía, ¿no es así? Los dos asintieron. Pero hay otra entrada, también secreta, que solo el rey conoce, y la que seguramente estará plagada de trampas para evitar que nadie, con excepción del Lugal, la utilice. Es por eso por lo que Gilgamesh ordenó ejecutar a los sabios constructores, para que su secreto muera con ellos. Piensen en algún sitio cercano a la ciudad al que esté prohibido aproximarse. Los dos quedaron callados por un segundo, especulando dónde podría estar la entrada secreta a Uruk. Pero de repente, como si la respuesta le fuera revelada, el semita miró al anciano. El dios Anu, dijo. En su mente se recreaba la gran estatua en las cercanías de Uruk. A unos 500 metros en las afueras de la ciudad está erigida una gran representación del dios Anu, explicó sonriendo. Nos llamó mucho la atención. El anciano y Tikbael se mostraron contentos por haber hallado la supuesta entrada secreta. Sin embargo, los ojos de Ajmal no mostraban mucho entusiasmo. La idea de intentar ingresar a Uruk por un lugar atestado de mortales obstáculos no lo deleitaba. Un momento, dijo. Déjenme ver si entendí bien. Pudimos salir casi por milagro, con las saetas zumbando en nuestros traseros, y la única forma de ingresar sin ser vistos es introducirnos por un túnel plagado de trampas, a las que de seguro se sumarán varios soldados en su comienzo y en su final. Exacto. Dijo el semita, ante los desconcertados ojos de su amigo. Simplemente fantástico. El panorama no es tan negro como lo parece, replicó Avitor. El Lugal está cegado por su orgullo y piensa que nunca usará ese túnel para escapar. Es muy posible que dentro de la ciudad no haya nadie custodiando la salida. Me encantaría que así fuera, pensó Ajmal. Por otro lado, continuó el anciano, no se olviden de que fue Lemuel uno de los que diseñó las trampas, y para sortearlas me ha dejado algo. Avitor se puso en pie y abandonó la habitación ante la atenta mirada de sus huéspedes. Luego de unos segundos retornó con un pequeño cofre de madera con incrustaciones de plata. Ajmal hizo a un lado la bandeja con restos de comida, para que pudiera apoyarlo sobre la mesa. Después de afirmar el cofre, el anciano sacó una llave de plata que pendía de su cuello, y que ocultaba entre sus vestiduras. Lemuel dejó en mi poder algo que le servirá en ese túnel, dijo, mientras abría el cofre. Él sabía que Gilgamesh no recompensaría su trabajo con el oro que le prometió, y es por eso por lo que planeó su fuga, o su eventual rescate. Tikbael y el Kusita estaban expectantes. En el cofre había algunas joyas y demás objetos de valor, pero las arrugadas manos del anciano sacaron un pequeño estuche de cuero con un rollo dentro, hecho de piel de cabra estirada y alisada. Me hizo llegar esto, poco tiempo antes de que lo encerraran, dijo, mientras lo desenrollaba. Las claves están en forma de acertijo. Lemuel lo hizo así por si quizá caían en manos extrañas. Se los leeré. De un peligroso secreto eres poseedor. Mira bien a quién adorarás. Porque solo una ocasión tendrás. ¿Qué significa eso? Preguntó Ajmal. Estas palabras cobrarán significado cuando estén en el lugar correcto y es por eso por lo que no deben olvidarlas. Guarden el rollo para el momento en que lo necesiten. No lo haremos, dijo Tikbael, recibiendo el estuche de cuero. Lemuel no se equivocó en enviarnos contigo. Nos has sido de mucha ayuda. Deberíamos irnos ahora. Una muchacha espera que cumpla mi promesa, y además, queremos evitar comprometerte. De ninguna forma. Ustedes son mis huéspedes. Dijo el anciano, y los ojos de su sonriente esposa lo respaldaban. Están cansados y necesitan todas las fuerzas disponibles para tener éxito en lo que intentan hacer. La insistencia de Avitor y la modorra que otorga un estómago lleno convencieron al semita de que lo mejor era pasar la noche en Lagas. Capítulo 8. 3 fugitivos. Las sombras de la noche llegaron con la rapidez de una saeta. La tumultuosa y ruidosa Lagas había quedado en silencio. La gran puerta que permitía el paso a través de las murallas hacía ya 4 horas que se había cerrado. La luna mostraba su curva inconclusa sobre los muros, y el cielo estaba cubierto por una infinidad de puntos luminosos. El gran patio, que durante el día funcionaba como un mercado, estaba ahora habitado por varios canes en busca de desechos. Tan solo una partida de soldados, encargada de patrullar las calles desiertas, quebraba la completa quietud nocturna. El semita y su moreno amigo se hallaban descansando en un pequeño, pero cómodo,
cuarto ofrecido por Avitor. Los dos habían sucumbido con facilidad al sueño. Arrastraban consigo varias horas bajo el fulgurante sol, y muchos combates a cuestas. Al amanecer se pondrían en marcha para cumplir la osada y suicida misión de rescatar a Nájida. Avitor, que se encontraba en la habitación contigua junto a su esposa, no pudo conciliar el sueño tan fácil como sus invitados. Algo inquietaba su espíritu aquella noche. Algo lo angustiaba. No estaba seguro de si se debía al hecho de haber recibido la fatídica noticia del deceso de Lemuel, o si se trataba de algún mal presagio. Se estuvo con los ojos abiertos por varios minutos mirando hacia arriba, viendo la oscuridad. De repente, decidió cerciorarse de que todo estuviera bien. Dejó a su mujer durmiendo, tomó una lumbre y caminó los pocos metros que los separaban del cuarto donde sus huéspedes reposaban y los observó desde la puerta. ¿Qué sucede?, escuchó desde las sombras. La voz era del semita. Algo no está bien. Presiento que el peligro se aproxima. El semita se sentó sobre el lecho en el que descansaba. A su lado, Ajmal había interrumpido también su sueño. ¿Piensas que Grok, el obeso perro faldero de Gilgamesh, puede encontrarnos aquí?, dijo el semita, acomodando su larga cabellera. ¿Cómo llegaron hasta mi tienda? ¿Quién los guió? Nos trajo una mujer. De nombre Tigda. Y muy hermosa por cierto, agregó Ajmal, sumándose a la conversación. Ella es de confianza y nunca nos delataría, afirmó el anciano. Sabía que ella era un buen partido. El que no me inspira confianza es el tuerto que cuida nuestros caballos, dijo Ajmal. ¿De qué tuerto hablas? El anciano se mostró sorprendido, y hasta temeroso de la respuesta que obtendría. De uno de poca estatura, con una fea cicatriz, que el parche de su ojo no logra ocultar. El mismo, afirmó Tikbael. El rostro del anciano se demudó a causa de la preocupación. Parecía conocer muy bien al hombre. Si le mencionaron que me buscaban, cualquiera con una pieza de plata podrá obtener esa información, dijo. Y cualquiera que los busque, no tardará mucho en contactar con él. En ese preciso instante, la quietud que predominaba en la noche fue destrozada por los insistentes golpes en la puerta del negocio, que antecedía a la vivienda de Avitor. Quédense aquí, sugirió el anciano, antes de dirigirse hacia la puerta de ingreso. Si es Grok con sus hombres, hay una salida trasera a la cual deben dirigirse con rapidez. Los golpes no se detenían, pero no se escuchaban ni las amenazas ni la prepotencia que los soldados tenían cuando allanaban una casa. ¿Quién es?, preguntó temeroso el anciano. Soy Tigda. Abre rápido, por favor. Avitor quitó el madero que trababa la puerta y le abrió. El rostro de la muchacha se mostraba espantado, como si fuera portadora de una atroz noticia. Su agitada respiración ponía en evidencia la premura con la que había venido. De inmediato, el anciano le permitió la entrada. Antes de volver a cerrar la puerta se cercioró de que nadie la hubiere seguido. ¿Qué haces en las calles de la ciudad a estas horas? Soldados al mando de Grok fueron a mi casa, comenzó a explicar la mujer, todavía recobrando el aliento. Buscaban a esos forasteros que guié hasta aquí. Apenas pude escapar trepando por mi terrado. No creo que tarden mucho en llegar hasta aquí. Ese miserable y codicioso tuerto, caviló el anciano. Lamento haberte metido en este lío, dijo Tikbael, luego de escucharla. No te preocupes. Era cuestión de tiempo hasta que la envidia de alguien atentara contra mi negocio, o contra mi vida. El anciano se dirigió rápido a donde estaba su esposa, para darle algunas indicaciones. Luego regresó portando un objeto alargado, de casi 1 metro y envuelto en un lienzo, y una larga soga enrollada. Deben salir por atrás ahora, dijo. Mi esposa les preparará algo de comida para el camino. ¿Por dónde podremos dejar la ciudad?, indagó el semita. Escaparon de la inexpugnable Uruk, y no deberían tener inconvenientes en salir de Lagas. Deberán subir a algunas de las varias construcciones que hay contra la muralla, y con la soga podrán escapar fácilmente. Sobre los muros no habrá muchos soldados. Su preocupación debe ser la guardia que circunda las calles, y que Grok no los descubra. Tú deberías acompañarnos, dijo Ajmal a Tigda, no porque entendiera que era lo más correcto, sino porque quería tenerla cerca de él. Me temo que el Kusita tiene razón, amiga mía, aseveró el anciano. Tu vida corre peligro aquí en Lagas.
Cuando sepan que los ayudaste y no le puedan echar mano, tomarán represalias contra cualquiera que estimen que fueron cómplices. La voz de Avitor sonaba casi paternal, y la muchacha mostraba tenerle un gran respeto. Después de quedar huérfana, él y su esposa se habían constituido en verdaderos padres para ella. Él en sí asesinó a su madre delante de sus ojos, ante la negativa de su padre para formar parte del ejército que resistiría al de Uruk. Esta situación ocurrió a comienzos del reinado de Gilgamesh, cuando afirmaba su hegemonía en la región. Su padre, para protegerla, aceptó al final participar en forma activa del conflicto, para preservar la vida de su única hija. Pero también halló la muerte. Tigda quedó sola con el negocio familiar, y de no ser por Avitor y su esposa, hubiera terminado mendigando o prostituyéndose en las callejuelas de Lagas. «Cuida mi tienda», dijo, con indignación. «Cuando Grok se vaya de la ciudad, volveré y arreglaré cuentas con ese maldito tuerto». «¿Qué pasará contigo y tu esposa?», preguntó Tikbael, interesado por la suerte que tendría su benefactor. «No te preocupes por nosotros, sabremos cómo eludir esta situación. Aquí en Lagas todo tiene su precio. ¿Y si la muerte nos reclama?». «Su invitación no puede ser rechazada», terminó la frase el semita. «Es lo que dijo tu viejo amigo Lemuel, antes de morir en mis brazos». «Toma», dijo Avitor, entregándole lo que había en el lienzo. «Te servirá para lo que intentas hacer en Uruk». Tikbael abrió el obsequio, intrigado con lo que podría llegar a ser. Y cuando desenvolvió el lienzo, apreció una vaina de cuero labrado con algunas incrustaciones de plata, y una gran espada dentro. Tenía 2 filos y medía 90 centímetros de largo, algo muy inusual para esa época, ya que esa longitud excedía la capacidad extensible del bronce, el metal más usado, lo que la convertía en toda una rareza y en un arma formidable en manos de quien supiera sacarle provecho. Con delicadeza el semita la empuñó y pudo ver la figura de la cabeza de un león rugiendo que sobresalía en el sitio donde comenzaba la hoja. En su pomo, surgiendo del centro, las cabezas de león eran 3. «Llegó a mí proveniente del norte. Está hecha de un extraño y resistente metal. Según me dijo quien me la dio, nunca ha sido usada. La guardaba para un momento especial, y este es el momento». «Es fantástica», refirió Tikbael. «Y te aseguro que conozco de metales». De repente, ladridos se escucharon en las afueras de la casa de Avitor. «Ahora deben partir», dijo el anciano, mostrándoles el largo pasillo de la vivienda, donde al final los aguardaba su mujer con una lámpara de aceite. «Recuerden los consejos de Lemuel antes de ingresar por la entrada secreta». Los 2 prófugos de Uruk, y también Tigda, fueron guiados por la mujer de Avitor hasta una habitación en el fondo del pasillo. Cuando la lumbre de la lámpara iluminó el recinto, quedaron en evidencia grandes lienzos pintados con distintos motivos zoomorfos que cubrían las 4 paredes casi en su totalidad. La mujer corrió con su mano izquierda uno de ellos, que se asemejaba mucho a un león acostado, y quedó al descubierto una pequeña abertura de madera, trabada con un trozo de roble. Medía no más de 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho. Tikbael quitó la pieza de madera y abrió la pequeña puerta. «Gracias, mujer», dijo, antes de salir. «Vayan pronto, y que el único los acompañe», respondió ella, en tanto de reojo miraba hacia el pasillo, para asegurarse que los soldados no hubieran ingresado. Los 3 pasaron por la puerta y la esposa de Avitor volvió a colocar el trozo de roble. Se escabulleron por el fondo de la propiedad, aprovechando las sombras de la noche, hasta quedar a tan solo algunos metros de la base del muro. «Abran», escuchó Avitor. «Espero que ya estén cerca de la muralla», pensó. La puerta de cedro, atravesada por un grueso madero, vibró a causa de los reiterados y violentos golpes. Detrás de ella, Grok y sus hombres venían en busca de los fugitivos de Uruk. «¿Qué sucede?», preguntó Avitor, aparentando no entender el porqué de la intromisión. «Abre rápido la puerta», contestó Grok. «O la tiraremos abajo y morirá todo el que esté dentro». El anciano volteó a sus espaldas y vio a su esposa bajar su cabeza levemente, indicando que los demás ya habían huido. Levantó entonces con lentitud el tablón, para dar algunos segundos más a quienes intentaban escapar. Pero no alcanzó a quitarlo por completo, ya que la puerta fue empujada por el grupo de soldados, arrojando el madero pesadamente al suelo. Con la arremetida, también Avitor cayó. Los hombres irrumpieron con violencia en la vivienda,
ingresando en cada una de sus habitaciones y rompiendo todo lo que encontraron a su paso mientras la registraban. Grok y uno de sus soldados quedaron con Avitor. Discúlpeme, mi señor, por no abrir más rápido, pero mi enfermedad en la espalda no me deja andar ligero, dijo el anciano, fingiendo un dolor en su dorso, en tanto se levantaba del suelo ayudado por su esposa. ¿Dónde están los fugitivos de Uruk? Me han dicho que tú los cobijaste. No sé quién fue el que dio tal información a mi señor, pero de seguro tiene que haber un error. Grok no se mostró convencido con esas palabras, y el soldado que lo acompañaba acercó su espada a la garganta del anciano. Señor. No están. Dijo uno de los hombres que volvió de registrar la casa. Quizá huyeron por una pequeña puerta trasera. Es mejor que los atrapemos o me encargaré de ti más tarde, amenazó Grok, y ordenó a sus hombres dirigirse hacia la muralla para evitar un eventual escape. Las murallas de Lagas no se parecían mucho a las de Uruk. Sus escasas almenas y su insuficiente altura, comparada con la que circundaba la ciudad de Gilgamesh, daban la impresión de que servían más para marcar el perímetro que para ofrecer verdadera protección ante un sitio. Desde ningún punto de vista podía ostentar el título de inexpugnable. Sin embargo, y a pesar de sus falencias, no era común que se registraran ataques. El predominio del gran ejército de Uruk había otorgado una relativa paz en el sur de la medialuna fértil, y los distintos clanes con motivaciones delictivas preferían la rentabilidad del cuatrerismo y la trata de esclavos, que muchas veces comerciaban en la misma Lagas. Pasarían varios años antes de que se edificaran las grandes murallas, y se acentuara el tiempo de la hegemonía de Lagas en la región. Los fugitivos no tuvieron muchos problemas para llegar hasta la base de la defensa, y advirtieron a muy pocos soldados custodiándola. La labor de los trasnochados centinelas, a diferencia de sus colegas de Uruk, no consistía tanto en impedir la salida o entrada de intrusos o fugados, sino más bien en dar la alarma y alertar de este modo al resto del ejército en caso de que alguna situación así lo ameritase. Tikbael observó hacia ambos lados tratando de ubicar las escaleras que permitían el ascenso y descenso de la parte superior de la muralla. Pero no estaban a la vista y tendrían que trepar. Con su espalda rozando el muro guió a los demás hasta una de las construcciones. Allí ayudó a su amigo a que subiera hasta el tejado. Este, una vez arriba, extendió sus brazos para ayudar a la muchacha. Eres más hermosa cuando huyes. Lo sabías. Dijo Ajmal, mientras jalaba de las muñecas a Tigda, y agregó, ¿sabes el significado de mi nombre? Te lo diré, extremadamente hermoso. La joven subió al tejado, pero no respondió nada ante el torrentoso palabrerío del cusita. Sin embargo, se quedó mirándolo por unos segundos con sus ojos cafés, que surgían de entre sus prolongados rizos. La rotunda negativa que manifestara en el comienzo ya no era la misma. La cuerda lanzada por el semita desde abajo cruzó entre ambos y quebró el contemplativo momento. Los dos tiraron con fuerza para que Tikbael también trepara. Una vez que éste trepó sobre el tejado, recogió la cuerda y la volvió a arrojar hacia la cima de la muralla, enlazando uno de los salientes de la cornisa en su primer intento. Los tres miraron hacia todas partes. No había novedades de los soldados que patrullaban las calles, ni de Grok y sus hombres, y los centinelas sobre la muralla no se habían percatado aún de lo que intentaban hacer. El semita fue el primero en trepar y poner sus pies sobre la muralla. Desde allí pudo ver, a unos 40 metros a su derecha, a dos hombres que se alejaban lentamente sin notar en absoluto lo que ocurría a sus espaldas. 30 metros a la izquierda, otros dos soldados se hallaban recostados en las almenas mirando hacia el oscuro entorno de la ciudad, hasta donde su limitada visión les permitía hacerlo. Y hacia estos últimos se dirigió a hurtadillas. Los soldados sintieron como si una roca hubiera golpeado en sus mentones, y luego, un profundo sueño. Ambos quedaron tendidos con sus cuerpos a punto de caer. Tikbael retornó al lugar donde la cuerda estaba enlazada y con su mano derecha hizo un ademán para que Tigda y Ajmal comenzaran a trepar. La muchacha subió y todo seguía igual. Al parecer, nadie notaba aún que 3 personas sorteaban la guardia y se largaban de Lagas. Detrás de ella Ajmal comenzó a trepar. «Deténganlos». Se escuchó. El grito hizo añicos el silencio y también el carácter clandestino del escape. «No dejen que salgan de Lagas». La voz era de Grok. Junto a él varios soldados aparecieron por una de las callejuelas que conectaban el caserío con la muralla. Al oír los gritos, los dos hombres que antes se alejaban, voltearon y se percataron de la presencia del semita.
Sacando sus espadas avanzaron con furia en su búsqueda, en tanto el Kusita terminaba de trepar. «Recojan la cuerda», gritó Tikbael, sin quitar la vista de quienes venían a su encuentro. La necesitaban para poder descender hacia el lado exterior de la muralla. «Yo me encargo de ellos», caviló, en tanto desenvainaba su arma. La filosa espada que a Vitor le había obsequiado emitió un leve destello cuando abandonó su funda de cuero. Tomando su empuñadura con ambas manos, con sus bíceps contraídos, se adelantó unos pasos y aguardó el embate de los dos hombres. Ahmal comenzó a recoger apresurado la soga, pero antes de que su extremo más bajo se elevara lo suficiente, uno de los que estaban con Grok alcanzó a tomarla. La muchacha, al ver al hombre aferrado a la soga, titubeó en cuanto a qué debía hacer. «Necesitamos la cuerda. Ayúdame», instó el Kusita. Grok envió a sus hombres y a los guardias que custodiaban las calles hacia donde estaban las escaleras que permitían subir a la muralla. Contaba con que los centinelas pudieran retrasar al semita hasta que estos llegaran. Mientras tanto, observaba cómo uno de sus soldados, aferrado a la cuerda, era elevado. Ahmal pudo ver muy de cerca el sanguinario rostro del sumerio. No podía soltar la soga. Si lo hacía, perdería el medio que los ayudaría a bajar el muro. Pero el soldado ya estaba allí, y debía eliminarlo. «Toma mi espada», dijo a la joven. Tigda soltó la cuerda, dejando que su compañero lidiara en soledad con el sumerio. El Kusita notó de inmediato que sus brazos sostenían ahora todo el peso. Pero extrañamente, no sintió que la espada abandonara su funda. La escena fue muy rápida. El brazo derecho de Tigda, impulsado con fuerza hacia adelante y seguido de un leve siseo, culminó con un quejido del soldado. Una pequeña daga se había incrustado en su cráneo, 5 centímetros arriba de su frente, traspasando el casco de cuero curtido que traía. Pesadamente se desplomó sobre el tejado de adobe y paja, y continuó hasta el suelo. Ahmal quedó con los últimos metros de la cuerda, ahora sin ningún estorbo. «Eres un cofre de sorpresas, amiga mía», dijo sorprendido. «Las mujeres de Laga sabemos cómo defendernos». A pocos metros de ellos, el semita dejaba sin vida al último de los soldados que habían arremetido contra él. Le habían bastado solo algunos segundos para quitar del medio a los dos centinelas. La espada que sostenía en sus manos parecía haberse forjado expresamente a su medida, y su hoja había degustado las primeras gotas de sangre. Sin embargo, Tikbael notó una inminente dificultad. Bajar por la muralla no pondría fin al escape. Sin caballos, sus perseguidores no tardarían mucho en atraparlos. «Necesito retrasar a Grok», pensó. Miró a su derecha, hasta donde las sombras le permitían hacerlo, y allí encontró lo que buscaba. «Rápido. Lancen la cuerda al otro lado y bajen», gritó, y comenzó a correr velozmente hacia las penumbras. «¿Hacia dónde va?», susurró Ahmal, sosteniendo la soga. «¿Acaso no piensa huir?», preguntó extrañada la muchacha. El Kusita arrojó la cuerda para el lado externo de la muralla, dejándola enganchada en la misma saliente que les permitió trepar. «Rápido. Desciende tú primero. Él sabe cuidarse solo. Te lo aseguro». El semita llegó al lugar donde el muro se encontraba con el gran portal de la ciudad. Sobre el gigantesco dintel vio el innovador mecanismo que hacía posible bajar y elevar el pesado madero que trababa las puertas. Constaba de 2 resistentes carreteles de cedro de unos 30 centímetros de diámetro y 1 metro de largo, cuyos ejes descansaban en soportes empotrados sobre la muralla y tenían encastrado un manubrio de metal. En ellos, apenas enrolladas, había 2 cuerdas gruesas que descendían y culminaban amarrándose en los extremos del inmenso tablón. Para enrollar la cuerda y lograr así que el madero se elevara, era necesario que 2 hombres en forma sincronizada ejercieran fuerza sobre los manubrios e hicieran girar el eje. Cuando el madero alcanzaba la altura indicada, el manubrio era trabado con otra soga atada a un aro de metal embutido en el suelo. Estos 2 rústicos tornos constituían un claro ejemplo de la formidable inventiva sumeria, y que más tarde se conocería como una de las primeras máquinas simples. Otros 2 centinelas surgieron detrás de donde estaban los tornos, a los que Tikbael no demoró mucho en abatir. Su larga espada abrió el pecho de uno y laceró la espalda del otro. Luego, un filoso golpe cortó una de las sogas y la hizo colapsar. De inmediato se acercó al otro cilindro y seccionó también la cuerda restante. «Al menos tardarán un poco más en salir», pensó.
Una soga mucho más fina que las cortadas por el semita tocó el suelo rocoso del sector externo de la muralla, formando un par de círculos. Con rapidez, las manos de Tigda la sujetaron y comenzó a deslizarse hacia abajo. Ahmal, antes de emprender el descenso, distinguió a su izquierda a un numeroso grupo de soldados que venían a la carrera, todos con sus espadas desenvainadas. ¿Dónde estás, amigo?, pensó. A sus espaldas la figura del semita surgió de entre las sombras, casi a la misma distancia que los hombres de Grok. «Amarra una roca», gritó Tikbael. El cusita, que ya había comenzado el descenso, no entendió el pedido. Debajo de él, Tigda sí lo hizo. Comenzó a sujetar con el sobrante de la cuerda una roca mediana que tenía a la mano, de unos 20 kilos. «Amarra una roca al extremo», volvió a decir el semita. Faltaban menos de 20 metros para toparse con los soldados. Los pies de Ahmal se apoyaron en el suelo. Por muy poco dio sobre el cuerpo de la muchacha, que casi terminaba de aferrar la soga a la roca. Sin perder tiempo la ayudó a sujetar el último nudo. Recién ahora comprendía lo que el semita tenía en mente. Tikbael tomó con su mano izquierda el tramo de la cuerda que atravesaba de lado a lado la cima de la muralla. Con su derecha propinó un corte al ras del saliente al que estaba enlazada. Cerca de él, a escasos metros, tenía a más de 20 hombres que venían en su búsqueda. «Espero que resulte», caviló, en tanto se lanzó al vacío entre la almena, por el hueco siguiente al que la cuerda descendía. Cuando su peso hizo tensar la soga, la roca que Tigda había amarrado comenzó a elevarse con rapidez, amortiguando así su caída. Los soldados se tornaron en simples espectadores de la forma en que el astuto semita se les escurría de sus narices. Sin saber qué hacer, observaron cómo el ladrillo de la almena se desgastaba a causa del rozamiento con la cuerda. Se miraron unos a otros sin obtener ninguna sugerencia adecuada. Solo uno intentó cortar la cuerda. Pero ya era tarde. El fugitivo los había burlado. Los pies del semita dieron contra el suelo. De inmediato soltó la cuerda y se hizo a un lado. La roca amarrada, que se había elevado casi hasta la altura de la almena, comenzó su rápido descenso, hasta golpear otra vez el suelo con violencia. Sobre ella, la totalidad de la cuerda también colapsó. «Pensé que te quedarías a hacerle compañía a Grok», dijo Ahmal, exultante. «Alejémonos pronto», dijo el semita, recobrando el aliento. «Los he retrasado un poco, pero no por mucho tiempo, y aún pueden alcanzarnos con sus saetas». Desde lo alto de la muralla, los soldados arrojaron algunas antorchas encendidas. Intentaban poner en evidencia a los fugados y así poder arrojar sus flechas. Pero no tuvieron éxito, ya no había rastro de ellos. Los tres fugitivos se habían perdido en la densa oscuridad, que por ahora se constituía en su cómplice perfecta. Capítulo 9. La mordaza nuana. La vida cotidiana de Lagas comenzaba cuando un sonido agudo proveniente de la muralla quebraba la quietud. Un soldado aplicaba 6 pausados golpes a una pieza de metal de 1,5 metros de largo, de forma cónica y hueca, que pendía de un soporte. Cuando el crepúsculo se hacía presente, el hombre designado lo golpeaba con un trozo de madera con su punta de bronce. El sonido agudo, producido por cada uno de los golpes, persistía en el aire hasta que era invadido por el siguiente impacto. De esta forma se anunciaba la apertura de las puertas de la ciudad y el inicio de todas las actividades. A los pocos minutos, la gran plaza donde funcionaba el mercado cobraba vida. Las tiendas se levantaban y la mercadería era seleccionada y colocada a la vista de los potenciales clientes. Los artesanos, agricultores, alfareros, ganaderos, panaderos y una gran variedad de rubros se preparaban para otra jornada de ventas, de regateos y de buenas ganancias. Pero esta mañana fue distinta a las anteriores. Cuando la tímida lumbre del crepúsculo se hizo visible, y sin que nadie hubiera golpeado el instrumento acampanado, toda la ciudad había despertado. La intensa e inusual actividad militar había puesto en alerta a sus moradores, hasta el punto de que muchos pensaron que se trataba de algún intento de sitio. Varios soldados poblaban el sector cercano a la muralla. Muchos de ellos montaban en caballos y aún tenían sus antorchas encendidas. Los perros callejeros ladraban y el murmullo era generalizado. Sin embargo, entre todo el descontrol sobresalía la altisonante voz de Grok, que no paraba de maldecir y refunfuñar. Habían pasado 15 largos minutos desde que el semita se arrojó del muro y aún estaba dentro de Lagas, impedido de ir en su busca. «Mi señor,
la ciudad de Lagas hará todo lo que esté a su alcance para echar mano a esos hombres, le dijo el Ensi, que había sido abruptamente despertado al igual que el resto de la ciudad. Lo primero que la ciudad puede hacer es quitar ese maldito madero y abrir las puertas. Respondió Grok, exacerbado. En un instante resolveremos ese inconveniente. Los hombres de Lagas están trabajando en eso, mi señor. El Ensi le hablaba casi en forma de súplica. Para el gobernante era esencial mantener las buenas relaciones con Uruk. Gracias a ella la región gozaba de la estabilidad necesaria para que Lagas siguiera prosperando en sus actividades mercantiles, lo que redundaba en cuantiosas ganancias para él. Los hombres del Ensi habían tomado varios puntales para intentar levantar el madero y hacerlo zafar de su encastre. Luego de algunos intentos lograron destrabarlo y cayó pesadamente al suelo. El portal finalmente se abrió y cerca de 150 jinetes del ejército de Lagas salieron a toda prisa. Una vez fuera de la ciudad se dividieron en 4 grupos para intentar dar con las personas que buscaban. Grok, en forma extraña, impidió a sus hombres sumarse a las patrullas de búsqueda locales. Su tiempo de espera lo hizo cambiar de parecer. Una cuenta pendiente lo motivó a quedarse y partir a Uruk una vez que amaneciera. Dejaría en manos de Ensi el intento de recapturar a los fugados, al menos por ahora. Inmersos en una nueva huida, el semita y su amigo, y ahora también una mujer, se alejaban de Lagas hacia el este. La zona por la que iban era algo rocosa, pero su cercanía a los ríos Tigris y Éufrates la dotaba de un importante follaje, esto sí se la comparaba con el sector medio de la Mesopotamia. Una suave y fresca brisa golpeó sus rostros, en tanto el manto nocturno se evaporaba. ¿Hacia dónde?, preguntó Ajmal. Debemos ir hacia Larsa o Uma. Para conseguir caballos y huir a otra ciudad más lejana, opinó Tigda. Larsa estaba ubicada a orillas del Éufrates, al sur de Lagas. Uma se situaba al norte de Uruk, y era la enemiga histórica de la ciudad que abandonaban. Los caminos que llevan a esos 2 lugares serán los primeros donde nos buscarán, dijo Tikbael. ¿Qué sugieres entonces?, volvió a preguntar Ajmal, otra vez abriendo en extremo sus ojos. Debemos ir directo a Uruk, sentenció el semita. Es allí donde tenemos que rescatar a Najida, y es el sitio al que menos esperan que vayamos. Tigda, que caminaba en medio de los 2, abrió sus ojos tanto como Ajmal. A Uruk. Debe ser una broma, pensó. En los segundos siguientes corroboró que no lo era. El rostro del semita mostraba determinación, y Ajmal parecía aceptarlo con total naturalidad. No me llevarán a Uruk con ustedes, aseguró, mirando a ambos. Tikbael no respondió nada, y continuó caminando. Ajmal observó a la joven. Tampoco le agradaba la idea de llevar a la muchacha donde el déspota de Gilgamesh gobernaba. No podemos involucrarla, dijo. Sin dejar de caminar, Tikbael miró fijo a su amigo, por entre algunos mechones de cabellos que cubrían parte de sus ojos y mejillas. Vayamos camino a Uruk, sentenció, y escapemos de Grok. Luego veremos qué hacer con ella. La respuesta fue acertada y práctica. Y tanto Ajmal como Tigda así lo entendieron. Por ahora, dirigirse hacia los dominios de Gilgamesh parecía ser la alternativa más sensata, a pesar de lo demente que sonaba. ¿Qué harán en Uruk?, preguntó la muchacha. Tengo algunos asuntos pendientes en esa ciudad, explicó el semita, aligerando luego el paso. Su modo de responder dejó en claro que no quería dar más detalles de esos asuntos pendientes. Y Tigda así lo entendió. Por lo que desistió de indagar más sobre los propósitos que llevaban a sus 2 compañeros de viaje hasta la ciudad de las 7 murallas. Lamento mucho que estés metida en este lío, dijo Ajmal, con algo de pesar. No tengas cuidado. La vida nunca ha sido fácil para mí. Y esto era algo que podía pasar. Pero no hubiera sucedido de no haber terminado en tu tienda, o si te hubieras negado a ayudarnos. No me arrepiento de eso. Pero ese tuerto codicioso me las pagará cuando regrese, eso te lo aseguro. Compadezco al pobre hombre, dijo Ajmal. Los 2 sonrieron. Era notoria la atracción entre ambos. Desde que se miraron a los ojos por unos segundos sobre el tejado próximo a la muralla de Lagas algo pasaba entre ellos. El semita caminaba en silencio unos metros delante de sus compañeros, con su mirada suspendida en el paisaje. El collar que pendía de su cuello se balanceaba con cada paso que daba, y le recordaba que él era la única esperanza de sobrevivir con la que contaba Najida. Sin embargo,
además de su responsabilidad presente, emergían tormentosos recuerdos de su amargo pasado. Los años vividos en las tierras junto al mar, allí donde el sol se oculta, lo habían marcado para siempre, condenándolo a una vida errante y bohemia. Su implacable sentido de justicia lo llevó a inmiscuirse en innumerables pleitos y a lidiar con gente de la peor calaña. Se hizo así de varios enemigos. Algunos de ellos con mucho poder. En una oportunidad, cuando la mujer que había tomado como compañera realizaba los quehaceres domésticos, un grupo de hombres que respondían a Borek, el ensi de esa región, irrumpió con violencia en la vivienda. El que dirigía la partida era nada menos que el hermano menor de Borek, y fue él quien ordenó quemar la propiedad luego de abusar de la indefensa mujer. Cuando Tikbael vio la columna de humo a lo lejos, que ascendía hasta tocar el cielo nuboso, se apresuró a llegar hasta la residencia, pero nada pudo hacer. Ya era tarde. Le habían arrancado el tesoro más preciado de su vida y su desgarrador grito de amargura pareció rajar el manto de nubes y perderse en el infinito. Luego de que sus lágrimas bañaran su rostro y su lamento se tornara en furia incontenible, notó el rastro fresco de los caballos. Con destreza siguió las huellas hasta que éstas se internaron en un sector de grandes y antiguos árboles. Allí, debajo de una gran encina, advirtió a 5 hombres que repartían el botín con displicencia, y bebían del vino que él mismo había producido. Como un león acechando a su desprevenida presa, aguardó el momento oportuno y les cayó encima, usando como única arma un trozo de madera de roble que encontró a su paso. Con gran rapidez dio muerte a 2 de ellos, que sorprendidos por el ataque repentino no atinaron siquiera a desenfundar sus espadas. Luego, con hábiles movimientos tomó la vida de otro y también la del hermano de Borek. Pero cuando dirigió su atención hacia el último de los asesinos, este ya había montado su caballo y se alejaba despavorido a gran velocidad, para dar aviso al autor intelectual de la infame aberración. Si bien lo que hicieron a su mujer era una excusa más que valedera para justificar su accionar, la equidad no era un atributo característico de la sociedad en que vivía. Estaba seguro de que Borek no descansaría hasta verlo muerto tan pronto como se enterara de que había matado a su hermano. Por lo tanto, su única opción era desaparecer por un tiempo, hasta que el destino le otorgara la oportunidad de vengar por completo la muerte de su esposa. Luego de este hecho, el resentimiento se arraigó en su interior y lo impulsó a ser un continuo errabundo en tierras desconocidas, donde los problemas parecían seguirlo donde quiera que iba. Reiteradas veces pidió la muerte a las deidades que conocía para mitigar su aflicción, y otras tantas las culpó por lo ocurrido. Pero nunca tuvo respuesta alguna. Aunque quizás sin saberlo, lo que en su interior lo mortificaba, lo conducía también hacia un insospechado destino que en breve se develaría. Luego de desviar la senda que lleva hacia Larsa, la luz del alba comenzó a iluminar las espaldas de los 3 caminantes y el nuevo día se presentó. Con el correr de las horas el calor se acrecentaría y tornaría la marcha muy dificultosa. La lumbre matutina hizo visibles numerosas elevaciones de tierra, con pequeñas rocas adornando la superficie. No había indicios de ninguna patrulla de Lagas, ni de Grok. Hasta el momento el consejo del semita había sido muy acertado, aunque no podían sentirse a salvo todavía. Tenías razón, amigo mío, dijo Ahmal, sacando al semita de sus pensamientos. Hasta ahora no hemos visto ningún peligro. Tikbael apenas volteó y aminoró sus pasos. Es verdad, dijo. Pero necesitaremos llegar al pozo del camino serpenteante. No llegaremos muy lejos sin caballos y sin agua. El cusita humedeció su labio inferior, y luego el superior. Es verdad, afirmó. Mis labios comienzan a secarse. No están así por falta de agua, replicó Tigda, sino porque no has parado de hablar en todo el camino. Los 3 sonrieron. La risa disimuló el cansancio que ya comenzaban a notar en las piernas. Luego de un par de horas bajo el sol, por un atajo escabroso y poco transitado, se hallaron muy cerca de donde comenzaba el camino zigzagueante. En el preciso momento en que el sendero por el que iban giraba hacia la izquierda, donde la pendiente se unía al camino y permitía la vista de la entrada hacia el pozo, el semita detuvo su marcha en forma abrupta. Alto, dijo, sin voltear su rostro, dando la espalda a sus compañeros. No sigan. ¿Qué sucede?, preguntó Ahmal. El semita volteó apoyando su dedo índice sobre sus labios. Luego con cautela se acercó hasta el punto en que sus ojos pudieron observar por entre las rocas, aquello que lo instó a detenerse. Tigda y Ahmal se colocaron junto a él en silencio.
Demonios del desierto. Maldijo Ahmal al ver el problema. A menos de 100 metros de donde estaban, y justo en la entrada del único camino que llevaba al pozo, había 10 hombres armados. Apostados, hacían guardia para que más de ellos pudieran beber. Vestían de la misma forma que aquellos con los que habían altercado en el pozo cuando venían de Uruk. Ahora estaban en un número mucho mayor, y sería muy difícil vencerlos. Creo que llegamos tarde, muchachos, dijo Tigda. Solo es un día a pie hasta el torrente más cercano. Las palabras fueron graciosas, pero ninguno de los hombres sonrió. No había muchas opciones. Sin agua y caminando, sería casi imposible llegar hasta Uruk, y enfrentar a todo el clan de forajidos era un suicidio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ahmal. No tienen tiendas armadas, resaltó Tikbael, y sus caballos no portan mucho bagaje. Solo debemos esperar. No estarán allí por mucho. Sus palabras fueron interrumpidas cuando sus oídos repararon en un leve siseo que el viento traía. Giró su rostro para ver qué podría ser, pero solo fue un diminuto flash. Una piedra no muy grande, lanzada a gran velocidad, hizo impacto en su frente. Luego, las luces comenzaron a apagarse y las voces de sus compañeros llamándolo por su nombre se hicieron vagas. No puedo fallarte, muchacha. No puedo, pensó en forma instintiva. Pero de todos modos cayó desplomado al suelo. A algunos kilómetros del pozo del camino serpenteante, toda una ciudad se apresuraba con los preparativos de la populosa fiesta de Utu. Los distintos estratos sociales se disponían a celebrar uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región. Los comerciantes, labriegos, artesanos, funcionarios, sacerdotes, soldados y todo el vulgo en general se mostraban ansiosos con lo que en la próxima jornada daría comienzo. Y para ello las calles eran limpiadas y adornadas con numerosas estrellas de 8 puntas, símbolo predilecto del dios Sol. La plaza central era acondicionada y delineada, para que los mercaderes pudieran hacer sus negocios con más comodidad. En la arena donde se llevarían a cabo los sangrientos combates, se ultimaban los trabajos para albergar a las miles de personas que allí se concentrarían. Sobre el templo de Anu, que estaba ubicado en el centro de uno de los dos grupos urbanos más relevantes, el otro era el de la diosa Inanna. Desde el comienzo del día de víspera ardía una gran llama en el altar sacrificial, a modo de un gran incensario. Durante toda la fiesta sería alimentada con maderas y arbustos aromáticos para perfumar la ciudad, y se extinguiría luego de que la sangre derramada en la arena fuera en ella ofrecida. La vestimenta corriente en los hombres abocados al servicio de los dioses, que en la mayoría de los casos consistía en una falda sujetada a la cintura por una soga, era reemplazada por los kaunaques, una falda un poco más larga de lo normal, confeccionada con pieles y lana de ovejas. Las cabelleras, tanto de hombres como de las mujeres, eran rapadas en los días previos a la fiesta. Los hombres colocaban sobre sus cabezas cascos blancuzcos hechos de cuero de oveja, y las mujeres pelucas con voluptuosos cabellos teñidos de negro. En el Palacio Real, sin embargo, las interminables juergas no tenían distinción de fechas alegóricas, ni de festividades de dioses. Gilgamesh había amanecido una vez más bebiendo junto a su inseparable amigo Enkidu y otros convidados. Nadie en toda Uruk pondría en tela de juicio las grandes hazañas del lugar, pero también era cierto que sus desvaríos y cuestiones de estado dictaminadas en total ebriedad provocaban el malestar de muchos. Tantas juergas y varios litros de sicaru ingeridos no solo disminuían su juicio, sino que también afectaban la destreza y habilidad que lo habían convertido en un guerrero invencible. Quienes estaban cerca de él notaban cómo los constantes y extendidos banquetes reducían poco a poco su fortaleza, otrora incomparable. Aún al mismo Enkidu, quien cobijara en el pasado una barbárica y desbordante habilidad para la lucha, se lo observaba rendido al sicaru y a la sensualidad de las cortesanas de Inanna. Con todo, ninguno se atrevía a recriminarles nada, ni mucho menos a desafiarlos. Copero. Más sicaru. Gritó el lugal. De inmediato, el que tenía por encargo mantener la embriaguez real dio la orden para que 2 jóvenes ayudantes ingresaran al salón festivo por enésima vez. Su rostro casi no podía esconder el hastío que sentía de tener que servir a su señor cada noche, y aún hasta avanzada la mañana. ¿Por qué veo tan solo a 2 sacerdotisas de Inanna? ¿Acaso las ofrendas del templo son escasas y por ello no cumplen con su servicio?, pensó Gilgamesh. Hacía ya más de 1 hora que había encargado al copero que sumara más sacerdotisas al banquete. Cuando los jóvenes retiraron las jarras vacías y dejaron otras llenas de cerveza en su lugar,
Gilgamesh alzó su voz hacia el copero. «Dime dónde están las malditas mujeres del templo», exclamó. «Mi señor. Anuana solo ha dispuesto las dos que ves junto a Enkidu», respondió el temeroso y algo excedido de peso copero. Las pupilas dilatadas y los pómulos caídos del rey no escondieron su fastidio. «Esa arpía». En ese instante, la mismísima Anuana ingresó al recinto. «¿Para qué pide el rey más mujeres? Para que lo lleven en andas hasta sus aposentos», dijo con sarcasmo. Esas palabras constituían unas de las más audaces que llegaban a oídos del lugar en años. Ningún hombre se atrevería a dirigirse a él en esa forma. Pero era la sacerdotisa principal del templo de Inanna quien las había expresado. El silencio se apoderó del salón. «No tientes tu suerte, mujer. ¿Sabe tú que, si ahora no quito tu vida con mis manos, es tan solo por no traer sobre mí la ira de los dioses? La ira de Anu está sobre ti desde el día en que rechazaste unirte en matrimonio con su sierva», replicó Anuana. En la mente de la sacerdotisa sobrevino el momento al que hacía referencia. Ella había conspirado contra el Lugal, induciendo a Enkidu para que combatiera con él. Pero había fracasado. Después de la dura batalla los dos se hicieron más que amigos, y juntos fueron a enfrentarse con el gigante Uwaba, el guardián del bosque de los cedros. Luego de vencerlo y decapitarlo, retornaron victoriosos a Uruk. Muchos festejaron la gloriosa gesta, pero otros la vieron como una clara provocación a los dioses. Anuana quiso aprovechar la desbordante alegría para llevar a cabo otro de sus planes. «Soy la diosa Inanna en carne y hueso. Mi nombre refleja la unión de los dioses Anu e Inanna», pensó. «No rechazará mi petición para desposarme y darme su simiente». Esperó hasta que el banquete hubo avanzado y que el sicario hiciera su trabajo en la lucidez del lugar. El ambiente estaba saturado por risotadas y murmullos, teniendo de fondo el sonido de las liras y un suave compás. En el momento justo envió a 3 de sus sacerdotisas para que sedujeran y apartaran de Gilgamesh al velludo Enkidu. Luego, en combinación con los músicos y portando 7 velos sobre su cuerpo, danzó en forma provocadora, despojándose en forma paulatina de cada uno de ellos. Su figura era un sueño angelical. Su sensualidad, un arte insuperable. Sus ojos azules desataban el deseo. Y la danza culminó cuando quedó desprovista de toda vestimenta, a los pies del lugar. Los presentes se deleitaron con lo que vieron y ninguno necesitó que le explicaran qué estaba sucediendo. Todos comprendieron que era una declaración de amor, donde la representante de la diosa demandaba la semilla del bravo rey, y esto requería una respuesta. Gilgamesh se puso en pie, y la tensión llenó el recinto. Los músicos detuvieron sus manos, y las risas y murmullos no se escucharon más. «Ninguna diosa cautivará el corazón del gran Gilgamesh», dijo. Todos los presentes festejaron las palabras. Todos, menos Anuana, que se retiró humillada y masticando venganza contra el rey. Después de aquella vez la gran sacerdotisa nunca más había ingresado al salón de las juergas reales. «Hasta ahora. ¿A qué has venido?», le preguntó Gilgamesh. «¿Acaso no hay mujeres en el templo que la sacerdotisa principal debe reemplazarlas?». Los ojos de Anuana ardían. «He venido a traerte una mujer», dijo, obviando la infamia, «la mujer de uno de los prisioneros que escapó». Gilgamesh contrajo sus pómulos y observó cómo 2 soldados con cascos de plata, de la guardia personal de Anuana, ingresaron al salón arrastrando a Nájida. Estaba enardecida y a duras penas podían sujetarla. En un descuido liberó uno de sus brazos y alcanzó a propinar un fuerte golpe a uno de los soldados. Pero aunque luchó con todas sus fuerzas, los musculosos brazos de sus captores pudieron más. Nájida aún conservaba su cabellera intacta, aunque decorada con varios listones verdes claros y algunas redecillas. El largo de su vestido blanco de lino no llegaba a las rodillas, estaba ceñido por un broche de plata ubicado pocos centímetros sobre el ombligo y dejaba ver gran parte de su espalda y sus hombros. En sus pies llevaba unas sandalias de base de cuero con 2 hilos verdes que se sujetaban por encima de sus tobillos. Desde que se ofreció voluntariamente para que Tikbael y los demás pudieran huir, no la habían tratado nada mal en el templo de Inanna. Le habían provisto de exquisitas fragancias de baño, utilizadas por las demás sacerdotisas, y le habían dado muy buena comida. Su reacción rebelde comenzó desde el instante en que Anuana le comunicó que su cuerpo debía satisfacer a Gilgamesh, y no se había detenido en su intento de resistirse. El lugar se quedó en silencio por unos segundos. A pesar de la gran cantidad de sicaru que corría por sus venas,
podía notar que su inesperada visita tenía alguna intención oculta. ¿Qué es lo que pretendes esta vez?, dijo. Llégate a ella y cobra venganza por el vergonzoso escape de Uruk, dijo Anuana. Gilgamesh miró a Enkidu, que aún estaba en compañía de las dos muchachas. Luego miró a Nahida, y volvió a mirar a Anuana. No sabes con quién estás hablando, sentenció enérgico. No sabes que fue el gran Gilgamesh quien venció al temible Uwaba, al que ningún hombre le pudo resistir en combate. ¿Acaso piensas que mi venganza contra un reo se puede reducir a mancillar a una muchacha? Todos los presentes escuchaban en silencio y estáticos. Tal parece que es cierto lo que se dice en los pasillos del palacio y en las callejuelas de Uruk, el gran Gilgamesh ha perdido su gusto por las mujeres. Las palabras mordaces de Anuana repicaron una y otra vez contra los gruesos muros del salón. Luego todo fue silencio. Saquen a esta sucia serpiente de mi vista, ordenó el Lugal a los guardias del Palacio Real. Desde este momento, si es encontrada fuera de los linderos del templo, será ejecutada sin pérdida de tiempo. 10 hombres irrumpieron con ímpetu en el salón. A diferencia de los soldados que sujetaban a Nahida, tenían en sus cabezas cascos de cuero marrón. 4 de ellos retiraron casi en andas a la insidiosa mujer. Los hombres de la guardia personal de Anuana, al ver a su señora expulsada, arrojaron al suelo a Nahida y fueron tras ella. Lleven a esta muchacha a los calabozos del palacio, agregó Gilgamesh. Será una ofrenda para Utu. Nahida intentó correr, pero puntiagudas lanzas le cortaron el paso. Luego, los soldados la atraparon y la condujeron a los calabozos del palacio. Copero. Masikaru. El hombre señaló a sus ayudantes para que ingresaran con más jarras de cerveza.